¿Cómo funciona la bolsa de valores? El mercado de valores proporciona un lugar donde las empresas obtienen capital mediante la venta de acciones a los inversores. Las acciones otorgan a los accionistas derechos de voto, así como un derecho residual sobre las ganancias corporativas en forma de ganancias de capital y dividendos. Los inversores individuales e institucionales se reúnen en las bolsas de valores para comprar y vender acciones en un mercado público. Cuando compra una acción en el mercado de valores, no se la está comprando a la empresa, se la está comprando a un accionista existente. ¿Qué pasa cuando vendes una acción? No vende sus acciones a la empresa, sino que las vende a otro inversor en la bolsa. ¿Qué es una acción? Una acción es un instrumento financiero que representa la propiedad de una empresa o corporación y un derecho proporcional sobre sus activos y ganancias. Las acciones también se llaman activo financiero o valor variable. Ser propietario de acciones significa que un accionista posee una parte de la empresa igual al número de acciones que posee como proporción del total de acciones en circulación de la empresa. Una persona física o jurídica que posea 100.000 acciones de una empresa con 1.000.000 de acciones en circulación tendría una participación del 10% en la propiedad. Tipos de acciones. Hay dos tipos principales de acciones: acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones son sinónimo de acciones ordinarias porque su valor de mercado y volúmenes de negociación son muchas veces mayores que los de las acciones preferentes. Las acciones ordinarias generalmente conllevan derechos de voto que permiten que el accionista común tenga voz en las reuniones y elecciones corporativas, mientras que las acciones preferentes generalmente no tienen derechos de voto. Los accionistas preferenciales tienen prioridad sobre los accionistas comunes para recibir dividendos y activos en caso de liquidación. Las acciones comunes se pueden clasificar adicionalmente en términos de derechos de voto. Algunas empresas tienen clases duales o múltiples de acciones con diferentes derechos de voto adjuntos a cada clase. En tal estructura de clase dual, las acciones de clase A pueden tener 10 votos por acción, mientras que las acciones de clase B solo pueden tener un voto por acción. Las estructuras de acciones de clase doble o múltiple están diseñadas para permitir que los fundadores de una empresa controlen su fortuna, dirección estratégica y capacidad de innovar. ¿Qué es una bolsa de valores? Las bolsas de valores son mercados secundarios donde los accionistas existentes pueden realizar transacciones con compradores potenciales. Las corporaciones que cotizan en los mercados bursátiles no suelen comprar ni vender sus acciones, pero pueden participar en la recompra de acciones o emitir nuevas acciones, pero estas transacciones ocurren fuera del marco de la bolsa. Las bolsas de valores más grandes. Los primeros mercados bursátiles aparecieron en Europa en los siglos XVI y XVII, principalmente en ciudades portuarias o centros comerciales como Amberes, Ámsterdam y Londres. A fines del siglo XVIII, los mercados bursátiles comenzaron a aparecer en Estados Unidos, en particular la Bolsa de Valores de Nueva York, que permitió el comercio de acciones. La primera bolsa de valores en Estados Unidos fue la Bolsa de Valores de Filadelfia, que todavía existe en la actualidad. La Bolsa de Valores de Nueva York se fundó en 1792 con la firma del Acuerdo de Bretton Woods por parte de 24 corredores de bolsa y comerciantes de la ciudad de Nueva York. Antes de esta incorporación oficial, los comerciantes y corredores se reunían extraoficialmente bajo un árbol de botoncillo en Wall Street para comprar y vender acciones. El advenimiento de los mercados bursátiles modernos marcó el comienzo de una era de regulación y profesionalización que ahora garantiza que los compradores y vendedores de acciones puedan confiar en que sus transacciones se realizarán a precios justos y dentro de un periodo razonable. Hoy en día, hay muchas bolsas de valores en los Estados Unidos y en todo el mundo, muchas de las cuales están conectadas electrónicamente. La Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq son las dos bolsas más grandes del mundo, según la capitalización de mercado total de todas las empresas que cotizan en la bolsa.
El número de bolsas de valores de Estados Unidos registradas en la Comisión de Bolsa y Valores ha llegado a casi 2 docenas, aunque la mayoría de ellas son propiedad de CBOE Global Markets, el Nasdaq o Intercontinental Exchange, propietario de la Bolsa de Valores de Nueva York. Lista de bolsas de valores por capitalización de mercado. Bolsa de Nueva York, Estados Unidos. Nasdaq, Estados Unidos. Bolsa de valores de Shanghái, China. Bolsa de valores de Tokio, Japón. Bolsa de valores de Shenzhen, China. Bolsa de valores de Hong Kong, China. Bolsa de valores de Londres, Reino Unido. Bolsa Nacional de Valores de la India. Bolsa de valores de Toronto, Canadá. Bolsa de valores de Arabia Saudita. Bolsa de valores de Bombay, India. Bolsa de valores de Copenhague, Dinamarca. Bolsa de Frankfurt, Alemania. 6 Intercambio suizo, Suiza. Bolsa de valores de Corea del Sur. Intercambio Euronext París, Francia. Bolsa de valores de Australia. Bolsa de valores de Taiwán. Bolsa de valores de Johannesburgo, Sudáfrica. Bolsa de valores de Teherán, Irán. Intercambios de venta libre. También existen varios intercambios extrabursátiles, OTC, vagamente regulados, que también pueden denominarse tablones de anuncios OTC, BB. Estas acciones tienden a ser más riesgosas ya que enumeran empresas que no cumplen con los criterios de cotización más estrictos de las bolsas más grandes. Los intercambios más grandes pueden requerir que una empresa haya estado en funcionamiento durante un cierto periodo de tiempo antes de cotizar y que cumpla ciertas condiciones con respecto al valor y la rentabilidad de la empresa. En la mayoría de los países desarrollados, las bolsas de valores son organizaciones autorreguladoras, organizaciones no gubernamentales que tienen el poder de crear y hacer cumplir las normas y estándares de la industria. La prioridad de las bolsas de valores es proteger a los inversionistas a través del establecimiento de reglas que promuevan la ética y la igualdad. Ejemplos de tales SRO en los Estados Unidos incluyen bolsas de valores individuales, así como la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores, NASD, y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, FINRA. Índices bursátiles. Los índices representan precios agregados de varias acciones diferentes, y el movimiento de un índice es el efecto neto de los movimientos de cada componente. Los principales índices bursátiles incluyen el Dow Jones Industrial y el S&P 500. El Dow Jones es un índice ponderado de precios de 30 grandes corporaciones estadounidenses. Debido a su esquema de ponderación y al hecho de que solo consta de 30 acciones, cuando hay muchos miles para elegir, no es un buen indicador de cómo está el mercado de valores. El S&P 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y es un indicador mucho más válido. Los índices pueden ser amplios, como el Dow Jones o el S&P 500, o pueden ser específicos de una determinada industria o sector del mercado. Los inversores pueden negociar índices indirectamente a través de mercados de futuros o mediante fondos cotizados en bolsa, ETF, que actúan como acciones en las bolsas de valores. Un índice de mercado es una medida popular del rendimiento del mercado de valores. La mayoría de los índices de mercado están ponderados por capitalización de mercado, lo que significa que el peso de cada componente del índice es proporcional a su capitalización de mercado. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos de ellos están ponderados por precio, como el DJIA. Además del DJIA, otros índices ampliamente vistos en los Estados Unidos e internacionalmente incluyen S&P 500, compuesto Nasdaq, índices de Russell, Russell 1000, Russell 2000. Compuesto TSX, Canadá. Índice FTSE, Reino Unido. Nikkei 225, Japón. Índice DAX, Alemania. Índice CAC 40, Francia.
Índice CSI 300, China. Sensex, India. ¿Por qué las empresas emiten acciones? Para hacer la transición de una idea que germina en el cerebro de un emprendedor a una empresa en funcionamiento, necesitan arrendar una oficina o fábrica, contratar empleados, comprar equipos y materias primas, y establecer una red de ventas y distribución, entre otras cosas. Estos recursos requieren cantidades significativas de capital, dependiendo de la escala y el alcance del negocio. Capital creciente. Muchos gigantes corporativos comenzaron como pequeñas entidades privadas lanzadas por fundadores visionarios como Jack Ma, de Alibaba, o Mark Zuckerberg de Meta. Una startup puede obtener capital ya sea vendiendo acciones a través de financiamiento de capital o pidiendo dinero prestado a través de financiamiento de deuda. El financiamiento de la deuda puede ser un problema para una empresa nueva porque puede tener pocos activos para prometer un préstamo. El financiamiento de capital es la ruta preferida para la mayoría de las nuevas empresas que necesitan capital. El empresario inicialmente puede obtener fondos de ahorros personales, así como de amigos y familiares, para hacer despegar el negocio. A medida que el negocio se expande y sus requisitos de capital se vuelven más sustanciales, el empresario puede recurrir a inversores ángeles y empresas de capital de riesgo. Cotización de acciones. Las empresas pueden acceder a mayores cantidades de capital que las que pueden obtener de las operaciones en curso o de un préstamo bancario tradicional mediante la venta de acciones al público a través de una oferta pública inicial. Esto cambia el estado de la empresa de una empresa privada cuyas acciones están en manos de unos pocos accionistas a una empresa que cotiza en bolsa cuyas acciones estarán en manos de numerosos miembros del público en general. La oferta pública inicial también ofrece a los primeros inversores en la empresa la oportunidad de retirar parte de su participación, a menudo obteniendo recompensas muy atractivas en el proceso. Una vez que las acciones de la empresa cotizan en una bolsa de valores y se negocian en el mercado, el precio de estas acciones fluctúa a medida que los inversores y comerciantes evalúan y reevalúan su valor intrínseco. Hay muchas relaciones y métricas diferentes que se pueden usar para valorar acciones, de las cuales la medida más popular es probablemente la relación precio-beneficio. El análisis de acciones tiende a caer en uno de dos campos, análisis fundamental o análisis técnico. ¿Cómo se fijan los precios de las acciones? Los precios de las acciones en un mercado de valores se pueden establecer de varias maneras. La forma más común es a través de un proceso de subasta donde los compradores y vendedores hacen ofertas y ofrecen comprar o vender. Una oferta es un precio al que alguien desea comprar, y una oferta, o demanda, es el precio al que alguien desea vender. Cuando la oferta y la demanda coinciden, se realiza un intercambio. Oferta y demanda del mercado de valores. El mercado de valores también ofrece un ejemplo fascinante de las leyes de la oferta y la demanda en el trabajo en tiempo real. Para cada transacción de acciones, debe haber un comprador y un vendedor. Debido a las leyes inmutables de la oferta y la demanda, si hay más compradores de una acción específica que vendedores, el precio de la acción tenderá a subir. Por el contrario, si hay más vendedores de acciones que compradores, el precio tenderá a la baja. El diferencial bid-ask o bid-offer, la diferencia entre el precio de oferta de una acción y su precio de venta u oferta, representa la diferencia entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar u ofertar por una acción y el precio más bajo en que un vendedor ofrece las acciones. Una transacción comercial ocurre cuando un comprador acepta el precio solicitado o cuando un vendedor acepta el precio ofertado. Si los compradores superan en número a los vendedores, es posible que estén dispuestos a aumentar sus ofertas para adquirir las acciones. Los vendedores, por lo tanto, pedirán precios más altos por él, elevando el precio. Si los vendedores superan en número a los compradores, es posible que estén dispuestos a aceptar ofertas más bajas por las acciones, mientras que los compradores también reducirán sus ofertas, lo que hará que el precio baje. Coincidencia de compradores con vendedores.
Algunos mercados bursátiles confían en comerciantes profesionales para mantener ofertas y demandas continuas, ya que un comprador o vendedor motivado puede no encontrarse en un momento dado. Estos son conocidos como especialistas o creadores de mercado. Un mercado de dos caras consiste en la oferta y la demanda, y el margen es la diferencia de precio entre la demanda y la oferta. Cuanto más estrecho sea el diferencial de precios y mayor sea el tamaño de las ofertas y demandas, mayor será la liquidez de la acción. Si hay muchos compradores y vendedores a precios secuencialmente más altos y más bajos, se dice que el mercado tiene buena profundidad. El método manual original de negociación se basaba en un sistema conocido como sistema de protesta abierta, en el que los comerciantes usaban comunicaciones verbales y de señales manuales para comprar y vender grandes bloques de acciones en el foso de negociación o el piso de intercambio. Sin embargo, el sistema de protesta abierta ha sido reemplazado por sistemas de comercio electrónico en la mayoría de los intercambios. Estos sistemas pueden hacer coincidir a compradores y vendedores de manera mucho más eficiente y rápida, lo que genera beneficios significativos, como costos comerciales más bajos y una ejecución comercial más rápida. Ventajas de cotizar en bolsa. Una cotización en bolsa significa liquidez disponible para las acciones en poder de los accionistas de la empresa. Permite a la empresa recaudar fondos adicionales mediante la emisión de más acciones. Tener acciones negociables públicamente facilita la creación de planes de opciones sobre acciones que pueden atraer a empleados talentosos. Las empresas que cotizan en bolsa tienen mayor visibilidad en el mercado, la cobertura de los analistas y la demanda de los inversores institucionales pueden hacer subir el precio de las acciones. Las acciones cotizadas pueden ser utilizadas como moneda por la empresa para realizar adquisiciones en las que parte o la totalidad de la contraprestación se paga en acciones. Desventajas de cotizar en bolsa. Costos significativos asociados con la cotización en una bolsa, como tarifas de cotización y costos más altos asociados con el cumplimiento y la presentación de informes. Las regulaciones onerosas pueden restringir la capacidad de una empresa para hacer negocios. El enfoque a corto plazo de la mayoría de los inversores obliga a las empresas a tratar de superar sus estimaciones de ganancias trimestrales en lugar de adoptar un enfoque a largo plazo para su estrategia corporativa. Muchas startups gigantes optan por cotizar en una bolsa en una etapa mucho más tardía que las startups de hace 1 o 2 décadas. Si bien este retraso en la cotización puede atribuirse en parte a los inconvenientes enumerados anteriormente, la razón principal podría ser que las nuevas empresas bien administradas con una propuesta comercial convincente tienen acceso a cantidades sin precedentes de capital de fondos soberanos, capital privado y capitalistas de riesgo. Tal acceso a cantidades aparentemente ilimitadas de capital haría que una oferta pública inicial y la cotización en bolsa fueran un problema mucho menos apremiante para una startup. Invertir en acciones. Numerosos estudios han demostrado que, durante periodos prolongados, las acciones generan rendimientos de inversión superiores a los de cualquier otra clase de activos. Los rendimientos de las acciones surgen de las ganancias de capital y los dividendos. Una ganancia de capital ocurre cuando vende una acción a un precio más alto que el precio al que la compró. Un dividendo es la parte de las ganancias que una empresa distribuye a sus accionistas. Los dividendos son un componente importante de la rentabilidad de las acciones. Han contribuido con casi 1/3 del rendimiento total del capital desde 1956, mientras que las ganancias de capital han contribuido con 2/3. Si bien el atractivo de comprar una acción similar a uno del legendario quinteto FANG, Meta, Apple, AAPL, Amazon, AMZN, Netflix, NFLX, y Google Parent Alphabet, Google, en una etapa muy temprana es uno de las perspectivas más tentadoras de inversión en acciones, en realidad, esos jonrones son pocos y distantes entre sí. La inversión a menudo depende de la tolerancia al riesgo de un individuo. Los inversores de riesgo pueden generar la mayor parte de sus rendimientos a partir de ganancias de capital en lugar de dividendos.
Por otro lado, los inversores que son conservadores y requieren ingresos de sus carteras pueden optar por acciones que tienen un largo historial de pago de dividendos sustanciales. Capitalización de mercado y sector. Si bien las acciones se pueden clasificar de varias maneras, dos de las más comunes son por capitalización de mercado y por sector. La capitalización de mercado se refiere al valor de mercado total de las acciones en circulación de una empresa y se calcula multiplicando estas acciones por el precio de mercado actual de una acción. Las empresas de gran capitalización generalmente se consideran aquellas con una capitalización de mercado de $10.000 millones o más, mientras que las empresas de mediana capitalización son aquellas con una capitalización de mercado de entre $2.000 millones y $10.000 millones, y las empresas de pequeña capitalización se encuentran entre $250 millones y $2.000 millones. El estándar de la industria para la clasificación de acciones por sector es el estándar de clasificación de la industria global, HICS, que fue desarrollado por MSCI y Dow Jones en 1999 como una herramienta eficiente para capturar la amplitud, profundidad y evolución de los sectores de la industria. HICS es un sistema de clasificación industrial de 4 niveles que consta de 11 sectores y 24 grupos industriales. Los 11 sectores son: energía, materiales, acciones industriales, consumo discrecional, productos básicos de consumo, cuidado de la salud, finanzas, tecnologías de la información, servicios de comunicación, utilidades, bienes raíces. Esta clasificación sectorial facilita a los inversores adaptar sus carteras de acuerdo con su tolerancia al riesgo y preferencia de inversión. Los inversores conservadores con necesidades de ingresos pueden inclinar sus carteras hacia sectores cuyas acciones constituyentes tienen una mejor estabilidad de precios y ofrecen dividendos atractivos, a través de los llamados sectores defensivos, como los bienes de consumo básico, la atención médica y los servicios públicos. Los inversores agresivos pueden preferir sectores más volátiles como la tecnología de la información, las finanzas y la energía. ¿Cómo afecta la inflación al mercado de valores? La inflación se refiere a un aumento en los precios al consumidor, ya sea debido a un exceso de oferta de dinero o una escasez de bienes de consumo. Los efectos de la inflación en el mercado de valores son impredecibles, en algunos casos, puede conducir a precios de acciones más altos debido a que ingresa más dinero al mercado y aumenta el crecimiento del empleo. Sin embargo, los precios más altos de los insumos también pueden restringir las ganancias corporativas, provocando una caída de las ganancias. En general, las acciones de valor tienden a funcionar mejor que las acciones de crecimiento en tiempos de alta inflación. ¿Cuánto crece el mercado de valores cada año? El S&P 500 hectáreas crecido alrededor de un 10,5% anual desde que se estableció en la década de 1920. Usando esto como un barómetro para el crecimiento del mercado, uno puede estimar que el valor del mercado de valores crece aproximadamente en la misma cantidad cada año. Sin embargo, hay un elemento de probabilidad. En algunos años el mercado de valores experimenta un mayor crecimiento y en algunos años crece menos. Además, algunas acciones crecen más rápido que otras. ¿Cómo pierde dinero la gente en el mercado de valores? La mayoría de las personas que pierden dinero en el mercado de valores lo hacen a través de inversiones imprudentes en valores de alto riesgo. Aunque estos pueden obtener altos rendimientos si tienen éxito, es probable que pierdan dinero. También hay un elemento de psicología. Un inversionista que vende durante un desplome asegurará sus pérdidas, mientras que aquellos que mantienen sus acciones tienen la posibilidad de ver recompensada su paciencia. Finalmente, el comercio de margen puede hacer que el mercado de valores sea aún más riesgoso, al magnificar las ganancias o pérdidas potenciales de uno. La línea de fondo.
Los mercados de valores representan el latido del corazón del mercado, y los expertos suelen utilizar los precios de las acciones como un barómetro de la salud económica. Pero la importancia de los mercados bursátiles va más allá de la mera especulación. Al permitir que las empresas vendan sus acciones a miles o millones de inversores minoristas, los mercados bursátiles también representan una importante fuente de capital para las empresas públicas.